Bueno, muy bien, senador. Un placer que nos acompañe en el programa en este momento. Gracias. El placer es mío estar acá una vez más. Muchas La gracias. figura del castillo de naipes es elocuente, no sé si la comparte, porque a veces se saca una carta y el castillo no se desmorona. Sí, otros presupuestos capaz que se hace un castillo con ladrillos. Sí. Este es de naipes por la cantidad también de incertezas y de dudas que tenemos en relación a cómo va a ser el futuro. Nosotros construimos un presupuesto, mire, yo creo que el Poder Ejecutivo elaboró la propuesta macro en junio-julio. Pensábamos que Europa salía y que íbamos a ir saliendo atrás. Hoy tenemos una mirada diferente, con más interrogantes, pero en todo caso con algunas certezas negativas. Vamos a estar con las fronteras cerradas y nuestro principal producto de exportación en servicios, que es el turismo, va a dejar de recaudar fortunas. Ese dinero ingresa, refresca la economía y da trabajo a mucha gente que después vive algunos meses más con eso que trabaja en temporada. No lo vamos a tener. Es decir, la recaudación, que es uno de los dos componentes del Estado, lo que ingresa, está en duda. Los gastos se autorizan y algunos hay que reforzarlos. Vamos a seguir el año que viene reforzando gastos sanitarios y sociales, porque va a seguir habiendo seguro de desempleo por encima del habitual y vamos a tener que reforzar los gastos de salud. Ese reforzar los gastos, o mejor dicho, ¿de dónde sale ese refuerzo para los gastos? De esa cajita a la que apela el Frente Amplio hoy como posibilidad para ampliar algunos presupuestos en algunas áreas concretas. También puede salir de allí. Hoy tenemos el COVID, el Fondo COVID, que se nutre de distintos lugares, entre otros de préstamos externos, tiene una gestión aparte y una rendición aparte, y es el que va nutriendo de recursos a cada una de las situaciones excepcionales, aunque estén en alguno de los organismos. Hay que dotarlo de mayores recursos. Pero también es verdad que ese componente que viene de una ley, creo que del 87, es el espacio que tiene todo gobierno para reforzar presupuestos que se quedaron cortos por la razón que sea, porque estaban mal calculados, porque hubo que gastar más, porque pasaron situaciones extraordinarias. Le voy a poner un ejemplo. El INISA nace a partir de una división con el INAU. El INAU hacía todo, se generaron dos organismos. Ahí hubo que cortar funcionarios de un lado y del otro, servicios de un lado y del otro, y por supuesto recursos. En ese divorcio bien conversado, salió muy mal parado el INISA en gastos de funcionamiento e inversiones. Los recursos quedaron en su mayoría en INAU. ¿Cómo termina cada año el INISA? Bueno, en agosto o en septiembre pide refuerzos de rubro y todos los gobiernos cada año le han dado refuerzos de rubro, incluso este. Eso es muy malo, porque no se puede planificar el gasto porque no se tiene dónde imputar una compra que puede ser para todo el año. Y en este presupuesto estamos dotando de recursos para que tenga todo el año. Bien, pero ¿de cuánto dinero hablamos si no, en ese, digamos? Y capaz que estamos hablando de 100 millones, estamos hablando de 3, 4 millones de dólares, por ejemplo. ¿De dónde sale? De esa partida que refuerza rubros, como los refuerzan muchos otros. Y situaciones excepcionales también. En el presupuesto del Ministerio de Ganadería usted no va a encontrar un presupuesto para atender productores en sequía, pero cuando la hay, se los atiende, sale de ahí. Ningún gobierno, ninguno del Frente Amplio tomó dinero de allí, porque... Salvo los refuerzos para INISA. Pero no, se han tomado, pero ninguno para sacárselo y ponerlo en el presupuesto de gastos corrientes, como ahora están planteando. Y ahora se necesitan más, porque no tenemos certeza de cómo va a ser el futuro, no sabemos qué va a pasar, y a lo mejor hay que reforzar más, no sé, al BPS, porque llevamos 300 y pico millones de dólares solo de seguro de paro de estos meses. Ahora, ¿es la misma lógica, senador, visualiza usted, la misma lógica que, por ejemplo, cuando se reclamaba por una renta básica, ¿no? Es en el contexto de una pandemia, bueno, ¿qué se prioriza? Y desde la oposición se reclamaba que se priorizara el gasto, que es horrible llamarle gasto, ¿no? Bueno, ayudar a sobrevivir a un montón de gente que había quedado en la misma oposición paupérrima. que reclamó una cuarentena obligatoria. Es decir, tenemos filosofías diferentes. No tuvimos cuarentena obligatoria por eso es la misma y vamos lógica. bien.
que se reclama ahora en el presupuesto. Lo de la renta básica es darle a determinados sectores de la sociedad un salario mínimo. Sí, pero porque se entiende era priorizar el gasto de esa manera. Está bien. No están pretendiendo priorizar educación. Esto fue en abril. Sí. Era por 3 meses. ¿Lo hubiéramos sacado a esta altura o seguíamos dando la renta básica? ¿Quién se anima después a sacar la renta básica? ¿Quién levanta la mano para sacarle esos 20.000 pesos por mes que se le da a un trabajador que no tiene empleo? Buena que son pregunta. algunos cientos, decenas de miles. O trabajadores informales que ni siquiera tienen seguro de empleo. ¿Es un problema? Lo es. Pero cuando uno destina un recurso fijo a cambio de nada, mientras se mantenga la emergencia, irresponsable por parte de la oposición? 3 meses hubieran vencido en julio. Seguimos con emergencia sanitaria y mucha de esa gente tiene o no tiene la misma situación. Es muy difícil saberlo, ¿no? Porque muchos han vuelto a alguna forma de trabajo. Y otros caerán. Y otros caerán. Entonces el Estado los va a seguir atendiendo con el Ministerio de Desarrollo Social y las partidas súper reforzadas. Eso sí que ha tenido 120 millones de dólares solo del Fondo COVID. Bien. Han tenido. En esta lógica de qué les parece más importante y más urgente, hoy la oposición reclama más presupuesto para educación, para salud, para la ley de violencia de género. Bien, es un poco el mismo escenario con otro contexto, digamos. No, el escenario es que cuando tú tenés un presupuesto que quiere cumplir con un plan, que tiene egresos e ingresos que tienen que equilibrarse razonablemente, cuando propones un gasto nuevo, tenés que proponer el financiamiento. Cuando no tenés más recursos en el presupuesto y la obligación constitucional es que los presupuestos no se pueden votar desfinanciados, hay que hacer lo que se llama reasignar. Le saco a uno y le pongo al otro. ¿A qué sacamos? ¿A qué sacamos? Al Frente Amplio sabe que no tiene a quién sacarle, entonces se le ocurre sacar de eso que entiende es una bolsa que está allí, para nada. Entonces saco y reparto. Cuando saco de allí y reparto, lo transformo en un gasto corriente, ¿verdad? Lo doy en salarios, lo doy en gastos de funcionamiento. Eso va a ser todos los años. Mientras que la bolsa se me achica y se me agota y la puedo estar necesitando. Por eso, por ley, y nunca se cambió esa ley, un porcentaje del presupuesto se dedica para reforzar gastos, para gastos excepcionales no previstos. El tema es que la urgencia no prevista llegará. ¿Con qué criterio analizamos la oportunidad de esa urgencia no prevista? Porque tal vez hoy, a la luz de la brecha que se incrementó notoriamente como consecuencia del COVID en el área de educación, por ejemplo, tal vez hoy la urgencia está ahí. Sí, pero digamos para qué. Y no la estamos viendo. Digamos para qué. Hay un plan en el que yo estoy trabajando, pero está trabajando la universidad y la ANEP, y yo he estado vinculado a los jerarcas de ambos organismos para tratar de generar un espacio de educación complementaria para aquellos jóvenes, y la universidad aprobó ayer, esto es muy importante, la posibilidad de que ingresen estudiantes venidos de secundaria con materias previas. Esos no entran a la universidad. Si este año se mantuviera esa rigidez, lo que va a pasar es que algunos muchachos o se quedan en secundaria a repetir o salen de secundaria pero no entran a la universidad, y serán muchos. Y esos muchachos tienen gran posibilidad de desertar. Por lo tanto, entre ANEP y universidad se está conversando una especie de cursos de nivelación para que reciban lectura académica, matemática, biología, según los casos, y puedan ir cursando la universidad con materias previas, pero con una ayuda para que las vaya salvando. Porque si entra con biología previa a medicina, lo que va a pasar es que no pasa primero a facultad. Hay que ayudarlo a compensar eso que le faltó. Eso ya está costeado, tiene un monto, se sabe cuánto va a salir. Lo trabajaron estos dos organismos. Y eso probablemente lo pague no el presupuesto, sino el Fondo COVID. Esos recursos podrán venir de ahí, porque es por una sola vez. Entonces, hay cosas que sí se están haciendo, como tantas otras, para atender situaciones diferentes. Ahora, recibe menos, porque este razonamiento parte de la base que el presupuesto se recortó, y se recortó. ¿Es más chico? Es un poquito más chico. Sí. Estamos hablando de un presupuesto de 700.000 millones de pesos, 16.000 millones de dólares. Sí, es un poco más chico. Es un 10%, un poquito menos más chico, es verdad.
pero el Producto Bruto Interno, que es el tamaño de la economía del país, se contrajo. Y contra lo que se mide justamente... Y yo tengo que armar el presupuesto de mi casa en relación a los ingresos de mi casa. Tengo que tener la sabiduría y el coraje de saber dónde recortar. Y en casa diremos, muchachos, se acabó el refresco. Apaguen la luz cuando se vayan a acostar. Cierren la canilla cuando se lavan los dientes. No sé, empiezo a ahorrar porque tengo menos. Y nosotros es lo que estamos haciendo responsablemente ahora. A pesar de que la recaudación ha caído, a pesar de que tomamos el país con problemas, a pesar de que exportamos menos porque Europa está cerrada y ya no abren los restaurantes para comer nuestra carne, a pesar del turismo, a pesar de todos los pesares, cada mes todos los funcionarios públicos cobran en fecha sus salarios. Todos los jubilados cobran sus salarios. Todas las transferencias se hacen, todos los intereses de deuda se pagan. La caja se ha mantenido con plata, no se ha cortado la cadena de pago, esto lo pasamos en el 2002, en la crisis del 2002, se cortó la cadena de pago, el comerciante no le pudo pagar a su proveedor, el proveedor no le pudo pagar a sus empleados, el empleado no pudo pagar la cuenta en el almacén. La cadena de pago se ha mantenido, porque hemos abierto créditos, hemos dado subsidios, hemos generado seguros de paros excepcionales, la cadena de pago sigue, y la caja sigue abasteciendo las obligaciones del Estado. Cuando hacemos un proyecto de presupuesto para adelante, ¿lo tenemos que hacer con la idea de que el año que viene va a andar bárbaro? No, no podemos ser irresponsables. Tenemos que hacerlo con la realidad que tenemos. Prendemos la tele, miramos Europa y vemos que están en la segunda ola, cerrando todo, toque de queda como en la guerra y a las 11 todo para adentro, y nosotros tenemos que ver que cualquier día nos puede pasar. Así que es un presupuesto muy responsable. Si andamos mejor, bueno, se puede empezar a abrir. Y si andamos peor, ¿qué hacemos? ¿No pagamos lo que obligamos? Entonces, es fácil criticar este presupuesto, pero el país está andando, ¿eh? El país está funcionando. Y el presupuesto del año que viene prevé que el país va a funcionar y va a empezar a abrir. Pero tiene sus restricciones, o digamos, tiene sus mecanismos también en el por las dudas, porque nadie puede decir cómo va a ser el año que viene. Para usted, entonces, lo que plantea la oposición es más de... ¿tiene más que ver con irresponsabilidad que con filosofía política? A ver, la oposición es la que gastó 18.000 millones de dólares más de los que tenía en los últimos 15 años y en los últimos 5 el déficit fiscal acumulado fueron 11.000 millones de dólares. O sea, siempre se gastó más de lo que ingresó. Hubo varios ajustes fiscales para hacer ingresar más. El ajuste fiscal más grande de la historia fue el del 2007, que creó el IRPF, que iba a recaudar 300 millones de dólares, según Astori, y recauda 1.900 millones de dólares del bolsillo de los trabajadores y de los jubilados con el IAS. Aún en esos años siempre se gastó más de lo que entró, siempre hubo déficit. Esa es una filosofía. Programamos, facilitamos, largamos, dejamos y después nos endeudamos. Hoy tenemos una relación deuda-producto que nos pone en una situación de riesgo frente a las calificadoras de riesgo y que nos lleva a pagar unos 2.000 millones de dólares solo de intereses por año. O sea, te acabo de decir cuánto recauda el IRPF. Sí. Bueno, no alcanza para pagar los intereses. Ahora, siempre está la otra pregunta. La filosofía ¿y es el año y el momento para cuidar el déficit? No, por eso no No pregunté el gasto, dije el déficit. Está bien, vamos a tratar de controlar el déficit, pero de hecho estamos gastando bastante más de lo que entra. Bien. El déficit de este año va a ser 6,5, va a crecer. No estamos achicando el déficit. Bien. Lo recibimos con 5, va a ser 6,5, pero aspiramos que el año que viene baje. ¿Me permite, senador, abrir a los panelistas que claro. Supongo querrán preguntarle o opinar sobre este presupuesto? ¿Cómo lo ven? Un presupuesto de recorte, ya lo adelantaba Alfredo antes incluso de presentar al invitado, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Alejandro? No, yo quiero aprovechar que está Jorge acá para hacerle algunas preguntas. A propósito, el gobierno, alguna novedad, ¿no? El gobierno está formado por justamente una coalición y esto implica negociar también hacia adentro, acordar hacia adentro. Y en ese sentido, cito como fuente el último número de búsqueda, señalando que, por ejemplo, había entre algunos senadores del gobierno, creo que estabas aludido tú, cierto malestar con otros senadores que, por ejemplo, ante el acuerdo de la UAM, un acuerdo que fue difícil de llegar,
Bueno, estaban como de alguna manera boicoteándolo y en particular se hablaba del senador Botana, el ex intendente de Cerro Largo. Eso por un lado. Y el otro es, ¿qué opinión te merece la propuesta de Cabildo Abierto acerca de que los militares colaboren en, por ejemplo, la construcción de carreteras? El primero, el país está gobernado por dos coaliciones. Una en el gobierno, otra en la oposición, pero son dos coaliciones. Yo acabo, no importa el tema, no me saquen así con el tirabuzón, pero yo cerré ayer, anteayer, un acuerdo con Charles Carrera, que es el coordinador del Frente, sobre un artículo. Y anoche a las 8 de la noche me dijo, se reunió la bancada, hay opiniones contrarias, no lo vamos a acompañar. ¿Por qué? Porque él estaba de acuerdo, pero bueno, así funcionan los colectivos en todos lados. Esa coalición de izquierda, que tiene gente de distintas extracciones y orientaciones, tiene que llegar a sus acuerdos para funcionar de modo homogéneo. La nuestra es una coalición de partidos que votaron aparte y que hicimos un acuerdo programático. También tenemos que llegar a lo nuestro. En el caso de la UAM, bueno, yo recibí determinadas instrucciones, conozco el tema desde hace muchísimos años, me puse a trabajar, puse todos los ingredientes adentro y logramos un acuerdo, que es bueno para el gobierno lo valora muy bien, y el Frente Amplio también. ¿El Frente Amplio es el mismo? No. Cuando el Frente Amplio negoció en diputados, la negociación fue en plena campaña electoral departamental, y la UAM repercute en Montevideo porque lo es, pero además en Canelones porque es donde están los productores, y además no había intendenta electa. Cuando se negocia en el Senado hay intendenta electa que toma cartas en el asunto. El Frente Amplio seguramente dialogó internamente y encontramos un acuerdo. Botana, desde el día 0, dijo que no lo votaba. Es decir, antes que yo empezara a negociar. Puso sus razones y dijo que no lo votaba. Y está bien, no lo votaba, no me boicoteó. La versión de que hay malestar en ese sentido. No, pero escúchame, con los años que uno tiene acá, atar tantas voluntades nunca es fácil. Pero además Botana avisó, y lo dijo antes que empezáramos a negociar. Botana tenía otra visión de lo que era la UAM, diferente a la del Frente y a la nuestra. ¿Los soldados? Por acá, Los soldados han hecho mucha caminería. Hay que evaluar técnicamente si desde la defensa tienen recursos humanos suficientes. Hoy están atendiendo la frontera, las cárceles, también otras cosas, están desplegados en otras funciones, si tienen posibilidad de hacerlo ahora y si tienen condiciones técnicas para determinadas maquinarias, equipamientos y técnicas que no son caminos de tierra o de balastro, sino estructuras de hormigón que requieren otras, no sé, profesiones y especialidades. Yo no lo sé. Pero han hecho de todo, ¿no? Han ayudado en todo. Caminería, de hecho, hacen en convenio con las intendencias. Yo no me niego a que lo puedan hacer. Lo que sí no es correcto es que el ahorro que ahí se pueda generar haciendo la Ruta 6 financie un aumento. Porque el aumento es un gasto corriente y permanente, que no lo puede financiar el ahorro en una obra. Se acaba la obra y me quedé sin plata, pero además la obra tiene un proceso de ingresos, y el 1 de enero yo estoy pagando salarios nuevos, que todavía no empecé a hacer la obra. O sea, son dos temas distintos. Entiendo. Puede hacerlo, y lo otro es cómo financiamos un mejor salario de algunos grados de las Fuerzas Armadas que ganan muy mal. Eso también es verdad. Dos cosas muy concretas. ¿Cómo avanza la negociación con los públicos para este artículo que de algún modo aseguraría la recuperación salarial al final del quinquenio? Y otra cosa, en el escenario que usted describía más temprano, ¿se puede alcanzar la meta de déficit fiscal que el presupuesto establece? ¿Se puede llegar a cifras de un 3%, por ejemplo, de déficit? Te empiezo por ahí. Los presupuestos se construyen sobre supuestos. Esos supuestos pueden caer en función de la realidad. Te pasa una crisis financiera como la que pasó en algún momento en Estados Unidos, te trastoca a ti y a todo el mercado. Viene una crisis del COVID y te cambian los planes. Yo creo que en situaciones normales el Poder Ejecutivo tiene una voluntad y un Banco Central trabajando mucho para bajar el déficit, y un Ministerio de Economía y una UPP mucho para mejorar la calidad del gasto y disminuir mucho gasto que no se debe hacer. Y hay contenciones. Yo creo que se puede hacer y es bueno que lo hagamos, sobre todo sin poner impuestos. Porque lo que estamos haciendo es una maravilla de la economía. Estamos tratando de
financiar un presupuesto en tiempos de restricciones enormes sin agregarle presión tributaria ni a las personas ni a las empresas. Pero eso podría implicar mayores recortes, como dice el Frente Amplio, que bueno, si no se llega a las metas fiscales, el gobierno estaría recortando aún más de lo establecido. Si no se llega a las metas de recaudación, el gobierno tiene que tomar decisiones. Una puede ser poner impuestos, otra puede ser mejorar otros ingresos y otra puede ser contener un poco más el gasto. Tiene un recurso no de esta ley, sino de otras leyes anteriores del propio gobierno del Frente Amplio, que siempre es uno de los primeros artículos de la ley, donde el Poder Ejecutivo, por necesidades de caja, puede contener gastos de funcionamiento y de inversiones nunca de rubro cero, que son salarios. Con respecto al artículo 4 del presupuesto, que es el que sustituye al artículo 4 de una ley anterior de presupuesto que establece cómo los públicos ajustan sus salarios. Bueno, yo creo que todavía no tenemos un acuerdo cerrado. El Ejecutivo sí mandó una propuesta que diputados modificó en algún sentido. Los públicos, COFE, están en una actitud, a mí me parece, muy constructiva. Yo tengo un diálogo habitual sobre este artículo y otros. Y primero se ponen en el lugar de que estamos en un país con complicaciones. Y saben que los públicos no han sufrido ni desempleo por esto, ni recortes salariales. Y tienen eso como un capital que valoran. El Estado ha hecho un esfuerzo, los públicos tienen seguridad laboral y la mantienen más allá de todo lo que ha pasado. El sector privado ha sido grande. Es un tema, cuesta, ¿no? Poner ese tema sobre la mesa, sobre si efectivamente se visualizan como ciertos privilegios los que tiene el sector público frente a lo que puede pasar en el sector privado y, en definitiva, cuál es el fondo de las discusiones presupuestales siempre, claro, ¿no? Sobre cuántos y cuánto ganan cuántos va a haber y cuánto ganan los funcionarios públicos. Si se va a lograr un acuerdo para que quede el texto definitivo. Yo estoy en una posición capaz que con un matiz diferente al del propio Poder Ejecutivo. A ver. Pero el Parlamento es otro poder del Estado y estamos en el debate parlamentario. ¿Cuál es tu matiz? Y bueno, mi matiz es que ese artículo 4, donde ya los funcionarios públicos hacen renunciamiento, porque ¿cuál es el principal valor que tiene este artículo 4? Que los salarios públicos se van a ajustar de ahora en más por la inflación proyectada y no por la pasada. La inflación pasada termina presionando en la propia inflación. Si fuéramos ahora, la inflación pasada es un 9,5%, yo debería ajustar un 9,5%. Sin embargo, dice la ley que se ajustará por la proyectada y la proyectada para el 2021 es un 7. Así que yo voy a ajustar un 7. Si no es un 7 y me fío un 8, tengo que al final corregir y darle ese 1 que faltó. Pero yo ajusto por la proyectada. Esa es la primera cosa. Y eso es valiosísimo para cualquier equipo económico. Porque quita, el salario público tiene un peso enorme en el gasto público y quita un factor que empuja la inflación hacia arriba. Los funcionarios públicos también renuncian a un reclamo de un arrastre que traen de un 5% que viene de hace 2 años y dicen, bueno, está bien, no lo vamos a reclamar. Y aceptan esto. ¿Qué es lo que dice a su vez este artículo 4? Que en el 2021 no van a tener ajuste salarial. Van a tener solo lo que faltó ajustarles de este año 2020, que va a ser un 4,5%. Pero no le vamos a adelantar lo del 7% supuesto. Se lo vamos a sacar y lo vamos a dejar para después. Después lo van a recuperar. Eso es importante para las cuentas públicas y se acepta. Lo único que piden, o lo más que piden, es que esa recuperación que el artículo actual asegura para el 2024, es decir, para el final del periodo, se vaya recuperando en etapas desde el 2022 para adelante. O sea, digamos, 25% en el primer año, en el 23 otros 25% y en el 24 el 50% restante. Y a mí me parece razonable, porque da certezas, da tranquilidad, hacen un aporte que no lo van a recuperar nunca, vamos a entenderlo, porque si te lo dan al final te dan lo que te hubiera correspondido, pero lo que perdiste en ese tramo la no pérdida te lo va a estar siempre. Claro, esos meses que no cobraste ese dinero, no lo vas a tener. Te van a dar el aumento que te hubiera correspondido al final. Bueno, hagamos que sea con unos dientes de sierra, que va subiendo la pérdida un poquito, no sea tan grande. Así al final no es una línea recta para arriba.
A mí me parece que eso lo tenemos que conversar un poquito más. Hay voluntad. Claro, eso tiene que tener una condición, que es que ese acuerdo del artículo 4, si es que lo logramos, termine con una firma de un convenio salarial entre el sector público y el gobierno en el marco de la negociación colectiva por 5 años. Claro, si el lo tema que es vamos que a ahí, acordar ¿qué son los pasa 5 con el años, acuerdo que firmamos por no? 5 años. ¿Y qué pasa ahí con el acuerdo entre el gobierno y el PIT-CNT? ¿Se acuerdan? Que estuvo, de alguna manera estaba por llegar, o se había cerrado, y que lo único que desapareció, y es lo que fueron para atrás, fue la famosa cláusula, la garantía a la que hace referencia Gandini, de que iba a haber recuperación en algún momento. Está bien, ese fue el convenio de los privados. Sí, donde claro. entra también Exacto. las patronales privadas. Por eso, pero si se Acá da el gobierno lo que y la usted- patronal es uno solo, Claro, es el acá le están Estado, pidiendo es que el firme gobierno. como garantía, claro. Y el Parlamento tiene que darle la seguridad de la ley. Está clarísimo. El tema es Pero si no tenemos va a que hacer- remover la pica, bueno. No, la no otra creo. pica, y de alguna manera... No Ese ya creo, no es son problema de otras ellos. partes también ahí. El que tiene que poner la diferencia es el sector privado, son las patronales privadas. Acá la diferencia la pone el Estado. Y es lógico que frente a las incertidumbres que hay, el Estado sea renuente y diga, no me pongas porcentajes. Si ando bien, lo voy adelantando. Si ando mal, lo dejo para el final. Está bien, yo entiendo, pero me parece que al sector público que ha hecho un esfuerzo, que ha hecho un relanzamiento y está dispuesto a firmar un convenio colectivo, por lo menos tenemos que abrir una nueva conversación que va a ser en estos días. Yo estoy trabajando eso, ojalá Bien. nos vaya bien. Ahora, senador, de todas maneras, aquello de la seguridad versus la inseguridad del sector público frente al privado, ¿no pesa mucho? Porque las renuncias a las que usted hace referencia, los aportes, los esfuerzos y los sacrificios del sector público, reales, es cierto, medidos contra la certeza o la garantía de la estabilidad laboral, ¿no hacen que Sí. de igual manera no termine de convencer Está bien. a... Pero sí, como tú misma decías hace un rato, no es este el año de rediscutir cosas que están hasta en la Constitución garantizadas, como es la presupuestación o la permanencia o la seguridad laboral de los funcionarios presupuestados, que solo pueden ser despedidos con un proceso sumario que tiene que tener causales en la omisión, en la ineptitud o en el delito. Y hay que probar la ineptitud de un funcionario. Entonces, eso está garantizado por la Constitución. Entonces, bueno, cambiar esas cosas ahora no podemos. Y no sé si queremos tampoco introducir ese debate. Hay otras cosas que estamos debatiendo que son de debate y que tienen todas las miradas, que es la licencia médica de los funcionarios públicos. Ese es un tema En importante. primeros días, por ejemplo. Bueno, a ver, que tenemos un problema, tenemos un problema. Y esto lo admite el gobierno, los parlamentarios del gobierno, de la oposición y los funcionarios públicos organizados. Y es que hay un abuso de ausentismo justificado por licencias médicas que no son tales. Y eso pasa por 3 razones irresponsables. Por falta de controles del Estado, por abuso de funcionarios públicos que conocen todos los recovecos que hay, y por la generosidad extrema de muchos médicos que firman el certificado médico como si... Siendo generoso, diciendo generosidad. Exacto. Que además es más complicado porque cuando le pone gripe, pero ahora aparece problemas psiquiátricos, salud mental, cosas que a usted lo van a buscar, porque si usted está en gripe tiene que estar en su casa, entonces lo van a buscar a su casa si no está, pero si lo que tiene es un problema psiquiátrico, puede salir de su casa y tampoco está en su casa. Tenemos enorme cantidad de funcionarios. Ahora, la solución que vino también es verdad que le hace pagar a los funcionarios buenos, que son los que no piden licencia para cualquier cosa todos los días, que tendrían ahora un régimen que los primeros 3 días pierden el ingreso. Sí. Y además, en los que siguen van a tener un 70% de salario. Parecido al privado. Parecido al privado. El sistema está en discusión por eso, porque opera una suerte de sanción sobre funcionarios que no han faltado nunca. Y de repente tienen una gripe y esos días no cobran salario. Y hay un vivo al lado. Yo, por ejemplo, otro día un director de un ente autónomo, no voy a decir ni cuál, ni qué director, sí voy a decir que es del Frente Amplio. ¿Saliente o entrante? No, entrante del Frente Amplio. Además, con el que tengo una excelente relación, me decía, mirá, tenemos una cantidad de funcionarios
que piden licencia médica, tienen los certificados y no vienen durante 87 días. Faltando 3 días para iniciarle el sumario por ineptitud, vuelven. Sí. Están una semana y se me enferman 87 días más. Muchos, son muchos. Eso es el funcionario que es un vivo, es el médico que sabe que no está enfermo, ¿son excepciones pero también es el desaliento a los funcionarios que ganan lo mismo que ese que no vino a trabajar y van todos los días a laburar. Y encima les dan el trabajo de él y del compañero, que todos saben que no está enfermo, que no está yendo a trabajar. Eso distorsiona el vínculo, la eficiencia y crea un problema objetivo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos si el médico le dio la licencia médica? A ver, Alfredo, quedan 5 minutos y faltan Alfredo y Marguerite. Entonces, ¿alguna reflexión sobre cómo viene dándose el debate en comisión del presupuesto? El país está andando, está funcionando, los funcionarios públicos cobran todos los meses, los jubilados cobran todos los meses, y hay 85.000 uruguayos, ninguno funcionario público, que están en seguro de paro, y hay 100.000 personas que están comiendo en ollas populares, que seguramente ninguno es funcionario público. Claro, entonces, a mí me parece que el gobierno no está priorizando correctamente las cosas. Hoy la urgencia que tenemos, más allá del déficit que se arrastra y que va a ser más grande este año y todo, hay un déficit para mucha gente hoy que es el problema de la comida, puntualmente. Y va a haber mucho más a partir del turismo, lo que tú decías, Jorge. El turismo va a ser muy jorobado y gente va a quedar en la lona. Entonces, no se está priorizando correctamente. Entonces, si vos te estás preocupando por el funcionario público, que tiene mucho lobby, yo sé que tiene mucha fuerza, son muchos votos y presiona. No, yo me preocupo porque tengo que votar el artículo 4. No. Si es mi responsabilidad. Pero lo que te digo es decir... la pregunta respondo. Hubo un descuento por 2 meses nada más a los funcionarios de sueldos altos y después lo sacaron. Se podía haber mantenido hasta el día de hoy. Si eso es la canasta básica, 3 meses y quién levanta la mano, pero esos 3 meses hay mucha gente... volvió al laburo y otros no, otros cayeron sin el laburo. Se podía haber implementado de otra forma. Me parece que no se está priorizando a gente hoy que tiene necesidades muy urgentes, muy acuciantes, y me parece que están trabajando un poco a espaldas de la realidad de toda esa gente. Si hay que gastar más plata, hay que gastar más plata. Pero de hecho se gasta. Pero el y ministerio está gastando todo lo que sea necesario gastar. Si vos te parece que 1.200 mangos que te doy la tarjeta más 1.200 pesos es suficiente, yo los invito a los legisladores a vivir con ese dinero. El tema es si es suficiente, esa es la pregunta. No es suficiente, todo el mundo sabe que no es suficiente. Duplicó el gasto social. Capaz que no es suficiente. No lo sé. Marguerite, ¿cómo lo ves? No, yo le quería preguntar, para no redundar sobre lo mismo, hacer más hincapié en las cosas, las prendas que van quedando del apero, que en las cosas que están. Vale. Porque el gobierno llegó con su cajita de herramientas, ¿no? Y el proceso de negociación de la LUC y ahora en el presupuesto tiene que empezar a sacar algunas de las herramientas que tenía, como por ejemplo la desmonopolización de los combustibles o el decreto o la ley de las ocupaciones, que no salió tan firme como, desde mi punto de vista, como se había planteado originalmente, o el arrendamiento de las instalaciones de ANCAP que está en discusión, o esto del seguro por enfermedad, a ver cómo se arregla. Hay varias cosas que se van licuando, algunas se eliminan, otras se van licuando. Si de la cajita de herramientas vamos sacando destornillador no, pinza no. ¿En qué medida esas cosas que van quedando dentro de este marco de proceso de negociación, como decía Alejandro, con la oposición y en la interna, erosionan la capacidad de acción del gobierno? A ver, todos los aviones que despegan y aterrizan todos los días no son noticias, y son miles. La noticia es el que se cae. La noticia del presupuesto son 3, 4 temas que son los discutidos, son los que tienen problemas, y son noticias. Hay otro montón de cosas buenas que están ahí adentro, que hasta las vota el Frente Amplio, como votó la mitad de los artículos de la LUC, que no tienen dificultad. Y hay otras que son buenas para una parte de la población por la mirada que tienen. Para mí es muy bueno que se proteja la libertad de aquellos que quieren circular y no se les impida el tránsito porque hay un piquete. No es prohibir el piquete, es proteger mi libertad. Me parece bárbaro. Para otros eso es una disminución de derechos. Bien, tenemos miradas diferentes. Yo me parece que hay temas que se están discutiendo por primera vez. Hace años que no los discutíamos. ¿Por qué estamos discutiendo ahora las licencias médicas? Es un problema que tenemos hace muchísimos años. ¿Por qué lo introduce este gobierno? Como no hay tiempo, te voy a retirar la pregunta, porque la pregunta es en qué medida las cosas que se van quedando
limitan la capacidad de cumplir con los objetivos que se planteó el gobierno, que llegó con ciertas ideas. Salieron muchas y otras nos llevan un poquito más de tiempo. El de la monopolización se cambió por una comisión que está trabajando y que va a terminar con el precio de paridad. Las cosas que queden por el camino hoy pueden volver a presentarse como leyes en el futuro. Sí, sí, de hecho, algunas que no nos llevan ya sabemos que las vamos a presentar. Digo, porque hay compromisos también con el electorado, ¿no? El electorado se captó prometiéndole determinadas cosas que hoy en la negociación se están quedando en el camino. Y otras que se las cumplimos, le dijimos, no le vamos a poner más impuestos, y nos pasó lo que nos pasó y no hay más impuestos. Y no los hay ni para los productores, ni para los industriales, ni para los comerciantes, ni para las personas, ni para los jubilados, que son personas pero no trabajadores. A todos lo estamos cumpliendo con eso es importante. Sí. Tenemos que hacer una pausa y habría más temas. ¿Se puede quedar? Sí, sí. ¿Cuál es el presupuesto? No, un ratito más porque... Bien. Porque no contestó nada. Gracias. no sé. Pausa, ya venimos. Entre los